Nos faltan muy pocos Maestra, días maestra, para tener nuestra... maestra, buenas noches. Buenas noches. Se acaba de suspender el examen. No se va a, Disculpe. se acaba de suspender el examen, no se va a realizar este domingo. ¿Para todos? Ahorita salió, se supone que es para todos, porque para cargos directivos ya salió publicada la suspensión para el lunes 23. Suspensión. En este momento, a ver, porque hace un momentito estaba hablando con el especialista del ministerio, pero a ver, solamente se había postergado la fecha de directivos. Para el Sí, maestro. 23. A ver, Solo son directivos. Normal, nosotros damos el domingo. Bueno, se suspenden del lunes, que no es mucho tiempo. Me imagino que suspenderán del lunes, del domingo también, porque las cosas están poniéndose más fuertes ahora, tanto en la selva. En la selva está iniciando los paros de mañana. De repente hay que esperar, de repente mañana suspenden desde el domingo. No es más, pero ahorita salió, ya está publicando la suspensión de directivos. No, sí, de directivos sí ha salido. No, de directivos se ha Ah, postergado, porque ellos estaban considerados el día lunes, el examen, pero ahora acaban de publicar que es el 23. Lunes 23, han dado una semana más. En todo caso, hay que estar atentos porque el ministerio oficialmente ha comunicado el cambio de fecha, nada más, ¿no? La fecha actualizada. Y solamente ese cambio de fecha de la aplicación de la prueba es para acceso a cargos directivos y especialistas, nada más. Bien, entonces ahora sí vamos a continuar. Y en todo caso, sí, pues rogamos, hay que pedir a Dios que les dé, que les ilumine a todos, ¿no? Sobre todo a nuestros políticos para poder dar solución ya a esta situación que está tan grave en nuestro país. Lamentablemente no se toman buenas decisiones, ¿no? Y a veces nuestro juicio crítico es muy importante y el haber desarrollado desde antes, para no llegar a esta condición en la que nos encontramos estos últimos años, porque son los últimos años, no es este año, son los últimos años en las cuales venimos pasando muchas situaciones que perjudican a nuestro país y sobre todo a los más necesitados, ¿no? Las personas más necesitadas porque son quienes perjudican. Entonces vamos a continuar con la actividad. En todo caso, esperemos las noticias oficiales. Igual el coordinador va a estar atento para que les pueda mandar también cualquier comunicación oficial. ¿Sí? Bien, entonces, hoy estamos culminando esta etapa de preparación, de repaso sobre conocimientos pedagógicos de la especialidad. Todos acá somos de la especialidad de primaria y por lo tanto estamos culminando con esta preparación. Siempre iniciando nuestras actividades, tomemos en cuenta los acuerdos que tenemos, ¿no? Levantar la manito virtual para solicitar la palabra cuando lo necesitamos. Vamos a mantener el audio bloqueado mientras no participamos. Si necesitamos hacer alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, vamos a escribir en el chat. Yo estoy muy atenta a ir leyéndolos, así que ustedes no se preocupen, pueden ir redactando. Y vamos a tratar de participar de la manera más activa en las actividades que vamos proponiendo. Recordemos de que todos tenemos la posibilidad de hacer las preguntas, de comentar, porque nuestro audio y nuestro chat está a disposición. No es como en otros, de repente en otros grupos donde están todo el momento cerrados, ¿no? Entonces, así que ya lo sabemos y vamos a comenzar. Recordemos que el área de ciencia y tecnología tiene 3 competencias. Hemos desarrollado las 2 primeras y ahora vamos a desarrollar la tercera competencia que corresponde
al diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Vamos a trabajar esta tercera competencia. Recordemos también que las 3 competencias son orientadas bajo el mismo enfoque. Y también tomemos en cuenta que estas 3 competencias buscan que el estudiante desarrolle habilidades, si bien es cierto, no necesariamente para que sean científicos, pero sí que desarrollen habilidades para desarrollar el aspecto de la curiosidad y el aspecto científico en realidad. ¿Sí? Entonces, tomemos en consideración ello. ¿Qué más? ¿Qué debemos de recordar? Tomemos en cuenta que la ciencia y la tecnología está presente en los diferentes contextos donde se desenvuelven nuestros estudiantes. Es importante para ello el desarrollo tanto del conocimiento que el estudiante adquiere como de la cultura de nuestras sociedades, puesto que a partir de ese conocimiento que va adquiriendo, se va a mostrar en la vida diaria, en la forma de desenvolverse en cada una de las sociedades y la cultura a la que pertenece. Además, esto ayuda a que pueda transformar la concepción que tiene el estudiante de la vida, o sea, de su propia vida y especialmente del universo que está pasando actualmente en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra localidad, en nuestro barrio. ¿Cómo es que se demuestra ese conocimiento que ha ido adquiriendo el estudiante respecto al cuidado del ambiente, si queremos poner un ejemplo, con respecto al aporte que da el estudiante para transformar el lugar donde vive? Entonces, tomemos en consideración que no se trata simplemente de adquirir conocimientos, que si no, estos conocimientos tienen que ser aplicados y tienen que transformar, ¿sí? Entonces, la ciencia y la tecnología exige ciudadanos que sean capaces de, primero, cuestionarse respecto a alguna situación en las cuales van a estar observando. Segundo, buscar información que sea confiable, no cualquier información, sino información científica que esté sustentada y comprobada. Sistematizar y analizar esa información que ha conseguido, que ha recopilado, lograr explicarla para finalmente tomar decisiones. Entonces, el estudiante va a usar el conocimiento científico para poder aprender constantemente y va a tomar en consideración esas implicancias sociales y ambientales que se presentan en su entorno. Entonces, ciudadanos que van a transformar su vida, van a transformar su entorno. Eso es lo que se busca. ¿Qué me dice esta competencia? Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Diseña y construye. Cuando nos habla de este diseño y construye, ¿qué me dice mi programa curricular del nivel primaria? Me dice que el estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para dar respuesta a problemas del contexto ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y perseverancia. Entonces, este construir muchas veces se deja como en las últimas actividades el trabajar esta competencia. ¿Por qué? Porque muchas veces
se interpreta de una manera inadecuada, ¿no? Es que el estudiante tiene que construir el objeto, tiene que hacer, cambiar, usar la tecnología, pero es que en realidad eso me está pidiendo, eso me está diciendo, pero me está proponiendo desde primer grado qué puede ir haciendo y cómo es que lo va a ir haciendo. Porque no solamente es construir los objetos, sino que además esos conocimientos que va teniendo tienen que ser conocimientos científicos. Y le tiene que ayudar a dar respuesta a esos problemas del contexto. ¿Y cuál es el contexto más cercano que tiene el estudiante? Obviamente es su hogar y la escuela. Si bien es cierto, se busca que pueda solucionar problemas mucho más grandes, pero siempre se inicia con el entorno más cercano. Bien, entonces, ¿qué me dicen sus capacidades? ¿Cuáles son las capacidades que corresponden a esta competencia? Determina una alternativa de solución tecnológica. ¿Y cuándo el estudiante determina una solución tecnológica? Cuando al detectar un problema va a proponer alternativas de solución creativas, basadas en conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas. O sea, tiene que aprender a tomar decisiones informadas para que pueda ser capaz de seleccionar. ¿Qué más me dice? Diseña la alternativa de solución tecnológica. Es representar de manera gráfica, aquí lo dice claramente, gráfica o esquemática, la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica, especificaciones de diseño, o sea que se especifique el diseño, usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, teniendo en cuenta los requerimientos del problema y los recursos disponibles. O sea, no es que va a esquematizar o va a graficar de acuerdo solamente a lo que cree, sino que además debe tomar en cuenta que es necesario mirar o revisar ese problema, pero especialmente cuáles son esos recursos con los que dispone, porque se trata de poder diseñar algo que va a ser posible realizar. ¿Qué más me dice? Implementa y valida la alternativa de solución. Implementa y valida, o sea, verifica, ¿sí? Es llevar a cabo la alternativa de solución verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. O sea, el estudiante tiene que verificar y tiene que poner a prueba. En la cuarta capacidad nos indica, evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. ¿Qué significa ello? Es determinar que también la solución tecnológica logró responder a los requerimientos del problema, comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles impactos en el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso. Entonces, estas capacidades se van a combinar cada vez que yo proponga una actividad de aprendizaje trabajando esta competencia. Entonces el estudiante detecta el problema, propone la alternativa de solución, va a diseñar, puede ser de manera gráfica o puede ser esquemática, esta solución haciendo uso de esos recursos que tiene disponibles o que son del entorno, lo va a implementar, va a verificar qué tan bien o qué tan mal de repente está ese diseño, si funciona o no funciona, qué falta, va a evaluar si responde al problema, ¿no? A los requerimientos que ha tenido el problema identificado y cuáles van a ser esos impactos que va a haber en
tanto en el ambiente como en su sociedad. Entonces, estas capacidades se van a venir combinando durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje. ¿Qué me dice el estándar? En este caso, vamos a recordar, siempre tomamos en cuenta nosotros en primaria tenemos el estándar 3, 4 y 5, ¿sí? En primaria, 3, tercer ciclo, 4, cuarto ciclo y 5, quinto ciclo. Bien, ¿qué me dice el estudiante, o qué debe de hacer el estudiante, perdón, yo qué debo de verificar en un estudiante al finalizar el tercer ciclo? Dice, diseña y construye soluciones tecnológicas. ¿Qué me dice en cuarto ciclo? Diseña y construye soluciones tecnológicas. ¿Qué me dice en quinto ciclo? Diseña y construye soluciones tecnológicas. En el tercer ciclo dice, al establecer las causas de un problema tecnológico y propone alternativas de solución. En cuarto ciclo, al establecer las posibles causas que generan problemas tecnológicos y propone alternativas de solución con conocimientos científicos. Eso me dice. Alternativas de solución con conocimiento científico. ¿Qué me dice en quinto ciclo? Al identificar las causas que generan problemas tecnológicos y propone alternativas de solución con base en conocimientos científicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, prácticamente en tercero, cuarto, quinto ciclo, estoy diseñando y construyendo soluciones tecnológicas, identificando las causas y proponiendo solución. ¿Qué más me indica? Me indica que en el tercer ciclo dice, representa una, incluyendo sus partes a través de esquemas o dibujos, y describe la secuencia de pasos para implementarla, usando herramientas y materiales seleccionados. Realiza ajustes en el proceso de construcción de la solución tecnológica. Describe el procedimiento y beneficios de la solución tecnológica. Evalúa su funcionamiento según los requerimientos establecidos y propone mejoras. Y si vamos a la siguiente, me dice lo mismo, miren, incluyendo partes o etapas a través de esquemas o dibujos, establece características, y aquí sí me indica, forma, estructura y función, y explica una secuencia de pasos para implementar usando herramientas y materiales, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica y realiza ajustes. Si bien es cierto, aquí me dice, describe el procedimiento y beneficios, aquí me dice, explica. El describe es un nivel más bajo que el explica. ¿Qué más me dice? Evalúa su funcionamiento considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. ¿Se dan cuenta? No hay mucho cambio, pero sí hay un pequeño nivel de complejidad que lo hace distinto al ciclo anterior. ¿Qué más me dice? Representa una de ellas incluyendo sus partes o etapas a través de esquemas o dibujos estructurados. También me dice lo mismo. Establece las características de forma, estructura y función y explica el procedimiento, los recursos de implementación. Los ejecuta usando herramientas y materiales seleccionados. Verifica su funcionamiento de la solución tecnológica. Verifica su funcionamiento, o sea, si funciona o no funciona. Detectando imprecisiones y realiza ajustes para mejorarlo. Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado y limitaciones de la solución tecnológica. Evalúa su funcionamiento a través de pruebas, considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. O sea, hasta acá, ahí está, propone mejoras. Pero ¿qué más me dice en el quinto ciclo? Infiere impactos de solución tecnológica. O sea, acá ya hay un nivel mucho más alto.
que los dos niveles anteriores. Bien, entonces, ¿por qué es necesario analizar esto? Porque en base a eso me va a ayudar cuando tengamos frente a algunas situaciones o algunos casos que me permitan reconocer y seleccionar sabiendo qué es lo que hace mi estudiante en este ciclo, ¿no? ¿Cuándo va a poder inferir impactos en la solución tecnológica? Por ejemplo, ¿no? De repente por ahí me viene algo o algún caso donde me esté señalando ello, y si yo no sé que solamente en el quinto ciclo hay un pequeño quiebre, una variación, de repente una exigencia de mayor nivel de complejidad, entonces muchas veces voy a confundir y voy a pensar que es lo mismo para el cuarto ciclo o para el tercer ciclo, ¿no? Entonces tomemos en cuenta qué es lo que trabaja, qué es lo que hace el estudiante en tercer ciclo. El estudiante en tercer ciclo lo que va a hacer va a describir, pero en cuarto va a explicar. Y en quinto ciclo ya va a ser inferencias. Entonces, estamos hablando de la tecnología, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, nos vamos a lo que nos interesa, el tema más fuerte en este caso, ¿no? Porque ciencia es lo que muchas veces hemos dejado o sea, no hemos trabajado como hubiésemos querido de repente, siguiendo todos los procesos para evitar de repente alguna confusión. Bien, entonces ahora sí comenzamos con el primer caso. Bien, el caso 1. ¿Qué nos dice? Caso 1. 3 estudiantes representaron con un dibujo lo que creen que sucede. Acuérdense que cuando propongo también soluciones, puedo hacer dibujos. Lo que creen que sucede cuando se coloca un barquito sobre el agua contenida en un recipiente. Y luego se tapa el barquito al interior de una botella, sin base y sin tapa. ¿Cuál de las siguientes representaciones muestra correctamente lo que sucederá en la situación presentada? A, miren cómo está la botella, cómo está el agua, cómo está el barquito. B, de la misma forma, la botella, el agua y el barquito. Y alternativa C, de la misma forma, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál de las siguientes representaciones muestra correctamente lo que sucederá en la situación presentada? ¿Qué creen que pasará? A, B o C. Recordemos que el barquito al interior de la botella, esta botella no tiene base y no tiene tapa, ¿sí? Vamos a registrar nuestra respuesta. A, B o C. La B. Bien, gracias. A ver, ¿alguien más? La B. Gracias.
La B. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más? Bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver. Dice que los 3 estudiantes representaron con un dibujo lo que creen que sucede cuando se coloca un barquito sobre el agua contenida en un recipiente. Se atrapa el barquito al interior de una botella. Aquí está la indicación: botella sin base y sin tapa. Bien, sin base y sin tapa. Entonces, ¿qué sucede cuando se coloca la botella? ¿Cuál de las siguientes representaciones muestra correctamente lo que sucederá en la situación presentada? Si observamos esta primera botella, si no tiene base y no tiene tapa, entonces el agua no puede quedar menos, ¿verdad? Entonces, esta no podría ser. En la B, si no tiene base y no tiene tapa, pones la botella, esa sería la ubicación que se queda el agua. Por lo tanto, efectivamente, tendría que ser la alternativa B. No podría ser la C porque fíjense dónde está ubicado el agua. Entonces, no correspondería tampoco. La alternativa correcta en este caso es la alternativa B. Acuérdense que aquí la indicación está que la botella está sin base y sin tapa. Bien, entonces ahí está la indicación. Y lo que nos está pidiendo es que podamos identificar cuál es la representación que sucederá en esa situación. Bien, ahora sí, vamos a la siguiente. ¿Listo? ¿Qué me dice la siguiente situación? Caso 2. Un docente ha planificado una unidad didáctica que tiene como propósito de aprendizaje explicar las relaciones complejas que se establecen en un ecosistema. Como parte de esta planificación ha elaborado una rúbrica para evaluar la respuesta de los estudiantes a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? Esa es la pregunta. Y aquí se ha elaborado una rúbrica, ¿sí? Una rúbrica. En inicio, ¿qué me dice? ¿Qué me dice en proceso? ¿Qué me dice en satisfactorio? Y por lo tanto, ¿cuál será la descripción que debe ir en el destacado? Vamos a ver. Identifica los
componentes de un ecosistema sin expresar la interacción que se establece entre ellos. Eso es el inicio. Identifica. En proceso, ¿qué hace en proceso? Describe las relaciones lineales que se establecen entre los componentes de un ecosistema. En satisfactoria, explica las relaciones complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Aquí la pregunta, ¿cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? Queremos saber cuál es el nivel destacado que debe de ir. ¿Cuál es el nivel destacado? ¿Cuál es la descripción del nivel destacado que debe de colocarse acá? Vamos a ver. Alternativa A. Alternativa A. Explica los factores que afectan la dinámica de un ecosistema. Alternativa B. Elabora ejemplos de cadenas y redes tróficas que se establecen en un ecosistema. Y alternativa C. Explica las relaciones lineales y complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. ¿Cuál sería la respuesta? Es la B. Gracias. La B. Bien, gracias. Bien, a ver, ¿alguien más? ¿Alguno más? Vamos a ver. Bien, ahora sí, vamos a primero identificar un aspecto que es muy importante que reconozcamos cuando elaboramos una rúbrica, ¿sí? Entonces, sabemos que la rúbrica va
de un nivel de inicio hasta un nivel destacado. Y si nos ubicamos en la calificación, ay, qué chueca mi línea. En las calificaciones que nosotros colocamos a los estudiantes, ¿cuándo es que va a ser un nivel destacado? ¿Cuándo es destacado? Cuando el estudiante se ubica o va más allá de lo que corresponde, ¿no? Del nivel esperado. Entonces, ¿cuándo es destacado? Si yo me ubico en el nivel del estándar para que mi estudiante logre un destacado, tiene que pasar, tiene que ir más allá del estándar. Entonces, recién ahí es un nivel destacado, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver la descripción que me da. Dice, primero me dice que ha planificado una unidad didáctica que tiene como propósito explicar las relaciones complejas que se establecen en un ecosistema, ¿sí? Explicar las relaciones complejas. Ha elaborado esta rúbrica y que dice, para evaluar las respuestas de los estudiantes a la siguiente pregunta: ¿cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? Entonces, quiere que responda esta pregunta y para ello ha hecho una rúbrica. En inicio dice que el estudiante identifica los componentes de un ecosistema sin expresar la interacción que se establece entre ellos. Identifica, o sea, solamente señala o menciona, va a identificar. En proceso dice que describe las relaciones lineales que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Primero, en inicio, identifica, es un nivel bajo, ya el describe es un tanto de mayor complejidad, un poco más complejo, pero en el satisfactorio ya me dice explica las relaciones complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema, ¿sí? Las relaciones complejas. ¿Cuándo va a ser destacado? Cuando miren acá, esto que he encerrado, este se identifica, este es describe, este es explica, y yo voy a buscar qué es algo que tenga mayor complejidad que el anterior. Entonces, el nivel destacado me obliga a mí a ponerle un nivel más de complejidad. Entonces, voy a mis alternativas. A mí tengo la C y tengo la B. No hay ninguno que me ha puesto la A. Vamos a ver, vamos a ir primero por la C. Vamos a ir de abajo para arriba, ¿ya? Vamos a ir en la C. ¿Qué me dice aquí? Explica las relaciones lineales y complejas. ¿Qué está haciendo acá en esta alternativa? Miren, acá me está diciendo que describe las relaciones lineales y aquí me dice que explica las relaciones complejas. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha juntado estas dos y la ha puesto acá. Esto me está mostrando en la alternativa C. Explica las relaciones lineales y complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Y un nivel destacado no es que yo junte los dos. Entonces, por lo tanto, esto no corresponde. ¿Sí? No corresponde. ¿Por qué? Porque el nivel de... Ahí, por esa línea. El nivel destacado es un nivel más complejo, ¿sí? Es de mayor demanda cognitiva. Entonces, por eso es que yo tengo que redactar o diseñar de una manera correcta este nivel destacado. ¿Qué me dice la B? Dice, elabora ejemplos. Me está diciendo que elabora ejemplos. Pero mira, ¿qué
¿qué me dice en el proceso? Dice, describe las relaciones. Pero aquí me está diciendo que elabora ejemplos. Aquí me dice que explica las relaciones. Pero aquí dice que elabora ejemplos de cadenas y redes tróficas. Entonces, este elabora ejemplos tampoco correspondería. ¿Sí? Porque me está diciendo que elabora ejemplos. ¿Cuál sería en este caso el nivel destacado? En este caso, el nivel destacado, porque si bien es cierto, aquí describe las relaciones, aquí explica las relaciones, acá en el destacado ya explica los factores que afectan la dinámica de un ecosistema. Entonces, acá ya tengo un nivel más alto, un nivel de complejidad mayor. ¿Por qué? Porque me está diciendo que explica los factores que afectan la dinámica del ecosistema. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la alternativa A. Está bien, me gustaría saber si se entendió cómo es que yo llego al nivel destacado. Quizás, maestra, no, bueno, yo comprendo de que no se unen los dos verbos, pero llegar a un nivel destacado quizás sea un poco difícil por lo que desconocemos el contenido disciplinar. Ese es el problema. A veces Claro. no podemos armar un esquema así, ¿no? Una rúbrica, es Una complicado. rúbrica. Claro. Ujú. Una forma mucho más sencilla de armar una rúbrica puede ser que utilicemos el nivel del estándar, nos va a ayudar. Y si no, aún para que sea mucho más sencillo y explicado, puede ser que utilicemos el desempeño. ¿Sí? Entonces, cuando yo uso el desempeño, vamos a suponer que estoy armando una rúbrica. Entonces, estoy en cuarto grado, ¿sí? Entonces, tengo mi desempeño de cuarto grado. ¿Listo? Entonces, tengo mi desempeño de cuarto grado y redacto el desempeño de cuarto grado. ¿Cuándo va a ser un nivel destacado? Cuando yo pueda utilizar el desempeño de quinto grado. ¿Y cuándo va a ser en proceso? Cuando yo use el desempeño de tercer grado. ¿Y cuándo va a ser en inicio? Cuando use el desempeño de segundo grado. Esta es una forma sencilla de ir practicando la elaboración de la rúbrica, ¿no? Entonces, mirando mi desempeño y voy a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque yo me encuentro actualmente en cuarto grado y mi nivel de satisfactorio o logrado, ¿sí? Satisfactorio o logrado es el desempeño que estoy en el grado. Para el destacado, miro el desempeño del siguiente grado, para el proceso del anterior y para el inicio incluso del anterior. ¿Y por qué puedo usar esto? Porque si se dieron cuenta, hay un nivel de complejidad que se va a ir dando de grado a grado. Y en este caso, si uso la rúbrica, perdón, si uso el estándar de ciclo a ciclo, es una forma. Pero definitivamente tengo que tener dominio disciplinar, tengo que conocer a qué se refiere, ¿no? Entonces, pero es importante que más o menos entendamos esto porque viene, ¿no? Viene a veces así y para no confundirnos sobre todo. ¿Está bien? Entonces, Muy una bien. forma de ayudarnos. ¿Bien? Gracias. Listo. Ya tenemos entonces, en este caso, más o menos para que vayamos viendo cómo es que
está estructurado la rúbrica y una forma de ensayar es la que les estoy mostrando, ¿no? Usando los desempeños. Bien, vamos al siguiente caso. ¿Qué me dicen el siguiente caso? Dice, Ricardo de primer grado lleva al aula el siguiente paracaídas de juguete. Aquí está el paracaídas de juguete que lleva Ricardo, que está en primer grado. Todos los niños de primer grado llevan juguetes siempre a la escuela, ¿no? Al verlo jugar con el paracaídas, los niños se entusiasman y participan del juego. Luego le comentan a la docente que les gustaría tener un juguete igual. Entonces, acuerdan elaborar un paracaídas de juguete. La docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños diseñen prototipos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? Pedir a cada grupo que proponga cómo elaborar el paracaídas y con qué materiales. Luego, decir que dibujen su propuesta y expliquen a sus compañeros cómo la realizarán. Repartir a cada niño un círculo de plástico recortado, 8 trozos de pita del mismo tamaño y un muñeco pequeño. Luego guiar paso a paso la elaboración del paracaídas. Repito la alternativa B. Repartir a cada niño un círculo de plástico recortado, 8 trozos de pita del mismo tamaño y un muñeco pequeño. Luego guiar paso a paso la elaboración del paracaídas. Alternativa C. Presentarles en un papelógrafo los materiales que se requieren para elaborar el paracaídas, los moldes y la secuencia de elaboración. Luego explicarles cómo armar el paracaídas y decirles que lo elaboren. Gracias, ya tengo respuestas. Vamos a ver quién es más. Ah, la A. Ah, gracias. Bien, algunos más, a ver. Bien, vamos a ver. A ver, tengo 5 respuestas, sabemos más, a ver. Listo, aquí nos dice que la docente busca aprovechar, ¿sí?, para favorecer que los niños diseñen prototipos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? O sea, para que diseñen prototipos. Y la respuesta, efectivamente, han coincidido, es la alternativa A. ¿Por qué? Dice pedir a cada grupo que proponga
cómo elaborar el paracaídas y con qué materiales ellos proponen. Luego decirles que dibujen su propuesta y expliquen a sus compañeros cómo la realizarán. ¿Por qué? Porque están diseñando el prototipo. En la B dice repartir a cada niño un círculo. O sea, aquí ya le está dando guiar paso a paso. Entonces aquí no hay un diseño de prototipo, aquí hay una elaboración del trabajo. Y en la C dice presentarles en un papelógrafo los materiales que se requieren para elaborar el paracaídas, los moldes y la secuencia de elaboración. Luego explicarles cómo armar. Entonces no están diseñando prototipos, ¿sí? Entonces por eso es muy importante tomar en consideración qué es lo que me están pidiendo. Y efectivamente, en este caso, la alternativa correcta es la letra A. Vamos a la siguiente. Mientras los niños construyen sus paracaídas, disculpen, la docente los acompaña y conversa con ellos. Les pide que le comenten cómo lo están haciendo, qué dificultades han tenido hasta el momento y cómo las han solucionado. En la situación presentada, ¿qué acción realiza principalmente la docente? Bien, activar saberes previos, promover la metacognición, generar conflicto cognitivo. Tengo varias respuestas, gracias. Bien. ¿Alguna otra respuesta? Vamos. Bien, gracias. Bien, aquí está súper, ¿no? Porque dicen, niños que construyen, la docente acompaña y conversa con él, le pide que comenten cómo lo están haciendo, qué dificultades han tenido hasta el momento, cómo las han solucionado. Hay preguntas que son fijas y que ya nosotros las manejamos y las conocemos muy bien. Y por lo tanto, efectivamente, lo que está haciendo es promover la metacognición. No está activando saberes previos porque saberes previos son aquellos saberes con los que el estudiante llega o lo que conoce. Y tampoco está generando conflicto cognitivo porque no está poniendo en, no está ayudándolo a razonar o a pensar más allá de, ¿no? Entonces, simplemente lo que está haciendo es que se dé cuenta de cómo es que está trabajando y sobre las dificultades que ha tenido y las soluciones que ha propuesto, ¿no? Entonces, a ello nosotros ya lo conocemos, lo trabajamos y es la metacognición. Bien, entonces esta sí estaba súper, súper sencillita. Vamos a la siguiente. Dice, Héctor, uno de los estudiantes, utilizó una cuerda para estimar el tamaño de las sombras que registró. A continuación se muestra la representación realizada por Héctor. Un primer momento, un segundo momento. El primer momento en la tarde y el segundo momento en la mañana. Tarde, 12:30, está la imagen, el dibujo, la cuerda que utilizó, sombra más chica. En la mañana, 8:30 AM, la ubicación del sol, cómo está la cuerda y la sombra más grande. La docente busca retroalimentar a Héctor respecto del error evidenciado en su representación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para ello? A.
Pedirle que salga al patio y que vuelva a observar la sombra del árbol en la tarde y compare si el tamaño de esta sombra es igual a la que registró en la mañana. B. Proponerle que salga al patio y observe nuevamente la sombra del árbol en la mañana y preguntarle hacia dónde se ubica dicha sombra en relación con el sol. C. Preguntarle por qué ha utilizado una cuerda en lugar de una cinta métrica para medir el tamaño de las sombras observadas. Bien, vamos a la respuesta. Gracias. La B. Bien, gracias. A ver, ¿alguno más? Vamos. Bien, vamos a ver. Esta es la imagen. Esa es la imagen que ha desarrollado, que ha dibujado el estudiante, ¿no? Y está, ¿cómo es que está ubicada la imagen? Luego la docente busca retroalimentar a Héctor respecto al error evidenciado en su representación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para ello? O sea, para poder realizar la retroalimentación. ¿Qué me dice la A? Pedirle que salga al patio y que vuelva a observar la sombra del árbol en la tarde y compare si el tamaño de esa sombra es igual a la que registró en la mañana. Aquí está haciendo la comparación de la tarde y la mañana, pero no está haciendo respecto al error de la ubicación. Vamos a ver en la B. Proponerle que salga al patio y observe nuevamente la sombra del árbol en la mañana y preguntarle hacia dónde se ubica dicha sombra en relación al sol. En la alternativa C, preguntarle por qué ha utilizado una cuerda en lugar de una cinta métrica para medir el tamaño de las sombras. En este caso, gracias Mario, si está en la página del Minedu, efectivamente será. Bien. Vamos a ver. Entonces, en este caso, la alternativa que corresponde sería la alternativa B, ¿sí? Sería la alternativa B, porque lo que está pidiendo es que va a realizar una retroalimentación respecto al error que ha cometido. ¿Sí? Respecto al error que ha cometido.
Entonces, por eso le dice, proponerle que salga al patio y observe nuevamente la sombra del árbol en la mañana y preguntarle hacia dónde se ubica dicha sombra en relación con el sol. ¿Sí? Eso es. ¿Listo? Entonces, no podría ser respecto a la cuerda porque no, el error no está en la cuerda, sino en la imagen, en la sombra del dibujo. ¿Sí? Y tampoco podría ser en la donde dice observar la sombra del árbol en la tarde, que la compare con el tamaño, con la sombra que registró en la mañana. Tampoco podría ser porque no está haciendo referencia a eso en el dibujo. Lo que va a retroalimentar es respecto a la ubicación de la sombra. Bien. Gracias. Bien, ahora sí la siguiente. Vamos a la siguiente. Allá, maestro Mario, ese es el de directivos y de especialistas, que es para el día 23. Este comunicado que nos ha compartido. Muchas gracias. Vamos a las 6. Sí, efectivamente, sigamos, vamos a continuar. Igual lo que vamos conociendo y aprendiendo se va a quedar con nosotros. Eso es lo más importante. ¿Sí? Eso se va a quedar con nosotros y sea ahora, sea después, siempre vamos a estar listos. Bien, ¿qué nos dice? Los estudiantes de tercer grado comentan que como se encuentran en la temporada de frío, las bebidas tibias que traen botellas de sus casas llegan frías al colegio. En este contexto, luego de dialogar sobre este problema, la docente pide que en equipos diseñen algunas propuestas para mantener tibias las bebidas que traen de sus casas. A continuación se presenta el diálogo que surgió en un equipo. Docente. A ver, cuéntenme, ¿cómo solucionarán el problema de que sus bebidas se enfríen? Juan. Nosotros hemos pensado que tenemos que conseguir lana. Además, mi papá va a preparar avena y la va a poner en 2 botellas. Carla. Como la lana nos da calor en invierno, también abrigará la botella. Por eso, en su casa, Juan va a envolver con la lana una de las botellas de avena y la otra se quedará sin envolver. Luego, traerá las 2 botellas al colegio. Andrés. Ah, pero debe envolverla bien para que la bebida no se enfríe. Juan. De ahí, en la hora de recreo, tocaremos las botellas para ver cuál está más tibia. A partir del diálogo, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la propuesta del equipo de estudiantes? A. Describen la secuencia de pasos para llevar a cabo su alternativa de solución. B. Proponen alternativas de solución sobre la base de conocimientos científicos. C. Identifican acciones para mejorar el funcionamiento de su alternativa de solución. ¿Cuál es la respuesta?
Gracias. A ver. Bien, gracias. A ver, ¿alguno más? Bien, vamos a ver. Ahora sí, tenemos A y B. Bien. Listo. ¿Qué están haciendo? La docente dice, a ver, cuéntenme, cuéntenme. ¿Cómo solucionarán el problema de que sus bebidas se enfríen? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Le están contando paso a paso qué han pensado, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo van a volver y de ahí en la hora de recreo tocaremos las botellas. Entonces, ¿qué están haciendo? Están describiendo la secuencia de pasos para llevar a cabo su alternativa de solución. Eso están haciendo. No están proponiendo alternativas sobre la base de conocimiento científico. Si bien es cierto, proponen alternativas, pero no lo están haciendo sobre la base de conocimiento científico. ¿Cómo sería eso? Sería sustentado, ¿no? En estos conocimientos científicos. O sea, puede ser de repente haciendo la lectura de un texto, de repente sustentándose en alguna investigación científica. Entonces, las alternativas de solución, de repente, sí la están proponiendo, pero no sobre la base de conocimiento científico. Y después dicen, las identifica acciones para mejorar el funcionamiento de su alternativa. No, porque no hay esto, no hay acciones para mejorar. Entonces tampoco es esta ni esta. Es la alternativa A. Bien. Entonces es la alternativa A. Listo. Vamos a la siguiente. En otro momento de la sesión, el equipo de estudiantes decide construir una tabla para anotar los resultados que obtendrán al probar su alternativa de solución. A continuación se muestra el avance de la construcción de la tabla. Esta es la tabla que está mostrando. Dice, ¿qué botella es más caliente? Botella sin lana, botella con lana. ¿Sí? Esa es la imagen que ha hecho. Aquí está Juan, Carla y Andrés. La docente ha identificado que los estudiantes tienen dificultades para registrar sus resultados en la tabla. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ayudar a los estudiantes a realizar un registro adecuado? A. ¿Cómo describirán qué tan caliente está la bebida en cada botella? B. ¿Indicarán en su tabla cada cuánto tiempo van a tocar las botellas? C. ¿Todos deben tocar las botellas o es mejor elegir solo un representante? ¿Cuál es la respuesta? Ya tengo respuesta de algunos. Gracias, maestro.
Bien, gracias. Bien, gracias. Gracias, Luz, Caeli. ¿Quién más? A ver. Bien, gracias. Bien, dice que los estudiantes deciden construir una tabla para anotar los resultados que obtendrán al probar su alternativa de solución. A continuación se muestra el avance de la construcción de la tabla. Ese es el avance de la construcción de la tabla, está el dibujito. La docente ha identificado que los estudiantes tienen dificultades para registrar sus resultados en la tabla. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ayudar a los estudiantes a realizar un registro adecuado? A realizar un registro adecuado. ¿Sobre qué van a realizar? ¿Qué botella está más caliente? Entonces, en este caso, la respuesta es la alternativa A. ¿Cómo describirán qué tan caliente está la bebida en cada botella? ¿Por qué no puede ser la B? ¿Indicarán en su tabla cada cuánto tiempo van a tocar las botellas? Pero es que aquí me estaba indicando que ellos van a comprobar, ¿no? Ellos van a dar el resultado. Entonces, por eso es que me dice cómo describirán. ¿Y qué me dice la C? ¿Todos deben tocar las botellas o es mejor elegir solo un representante? Entonces, no correspondería y esta tampoco correspondería. Entonces, sería, en este caso, efectivamente, la alternativa A, la alternativa que ustedes en su mayoría había seleccionado, no había elegido. Bien, nos vamos a la siguiente. Listo, ahora sí. A ver, ¿alguna maestra o algún maestro que me pueda ayudar en la lectura? Ya van a hacer una docena, Chisco. Ya, pues mejor. A ver, ¿hay alguna maestra o algún maestro? Vamos a ver. Hacemos una pequeña lectura silenciosa, entonces todos, ¿ya? Vamos a ir leyendo. Ajá. Gracias.
En el diálogo, Carla comentó lo siguiente: como la lana nos da calor en invierno, también abrigará la botella. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para generar conflicto cognitivo en Carla? Ah, quiero que en ella se dé el conflicto cognitivo. Gracias, maestros. Bien, a ver, entonces. Me está pidiendo que cuál de las actividades es más pertinente para generar conflicto cognitivo en Carla. Tengo pedirle que consiga 2 cubos de hielo, proponerle que envuelva una botella y comentarle que cuando usa ropa hecha de lana esta no le da calor, sino que la protege del frío. Vamos a ver. Solamente una es la alternativa correcta y en este caso, efectivamente, para generar ese conflicto cognitivo, o sea, poner en movimiento las ideas que tiene respecto a el frío y el uso de la lana, porque aquí me dice que la lana nos da calor en invierno, también abrigará la botella. Entonces, la acción o la actividad que se va a realizar es pedirle que consiga 2 cubos de hielo y que envuelva uno de ellos en lana, que observe cuál de los dos se derrite primero y que explique por qué el hielo envuelto demoró más en derretirse. No puede ser la B porque dice proponerle que envuelva una botella de avena tibia con lana de color negro y otra con lana de color blanco y que compare los resultados. Acá en esto no estoy generando ese conflicto cognitivo, lo que estoy haciendo simplemente es que pueda realizar una comparación. Y en la C, comentarle que cuando usa ropa hecha de lana, esta no le da calor, sino que la protege del frío. Entonces, tampoco podría ser la alternativa C. La respuesta es la alternativa A. Bien. Vamos a la siguiente. Ay, no. Listo, ahora sí. Bien. Nos dice, una docente realiza la siguiente actividad con sus estudiantes. Presenta a sus estudiantes 2 cubos de hielo idénticos, contenidos en 2 recipientes iguales de vidrio transparente, uno de los cuales tiene tapa y el otro no, como se muestra en la figura. Uno tiene tapa, el otro no. Cubo de hielo en recipiente de vidrio sin tapa. Cubo de hielo 2 en recipiente de vidrio con tapa. Ahí están las imágenes. Luego dice, luego pregunta a los estudiantes si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué. Después de recibir la respuesta de los estudiantes, les pide que esperen 10 minutos para que los hielos se derritan y vuelve a pedirles que expliquen lo que han observado. ¿Por qué esta actividad favorece la formulación de hipótesis? Acuérdense, las hipótesis son las respuestas que los estudiantes dan a la pregunta, a la pregunta planteada, al planteamiento del problema. A.
porque permite que los estudiantes comparen sus respuestas iniciales con los resultados experimentales. B, porque permite que los estudiantes manifiesten sus saberes previos para buscar la causa de un fenómeno. Alternativa C, porque permite identificar los errores de los estudiantes en la explicación de un fenómeno. ¿Cuál será la respuesta? A, B o C. Gracias. La B. Bien, gracias. A ver, ¿alguien más? Bien, vamos a ver entonces. Listo, dice. Presenta a los estudiantes 2 cubos de hielo. El cubo 1 en un recipiente que está sin tapa y el cubo 2 en un recipiente con tapa. ¿Listo? Dice. Después de recibir la respuesta de los estudiantes, les pide que esperen 10 minutos para que los hielos se derritan y vuelve a pedirles que expliquen lo que han observado. ¿Por qué esta actividad favorece la formulación de hipótesis? Ojo, la formulación de hipótesis. Las hipótesis los estudiantes las van a brindar a partir de sus saberes previos, ¿sí?
a partir de lo que ellos piensan que sucederá o ocurrirá luego de planteado el problema. Entonces, ¿qué me dice la alternativa A? Me dice, porque permite que los estudiantes comparen sus respuestas iniciales con los resultados experimentales. Eso será para la formulación de hipótesis, porque permite que los estudiantes manifiesten sus saberes previos para buscar la causa de un fenómeno, porque permite identificar los errores de los estudiantes en la explicación de un fenómeno. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? En este caso, sería la alternativa B, ¿sí? Sería la alternativa B, porque permite que los estudiantes manifiesten sus saberes previos para buscar la causa. Acuérdense que cuando trabajamos ciencia vamos a ver la causa y vamos a ver el efecto, ¿sí? Esto pasa por esto. Entonces, cuando la formulación de las hipótesis siempre va a ser en base a esos conocimientos, a esos saberes que el estudiante trae. Luego es que va a comprobar, ¿sí? En otro momento, después de haber dado sus saberes, va a realizar de repente la experimentación o el análisis de la información para poder dar respuesta y comprobar. Bien, entonces, en este caso, en la pregunta 9, la respuesta es la alternativa B. Vamos a la siguiente. Listo. Usando la misma información, ¿sí? Usando la misma información, vamos a ver. Tenemos acá el cubo de hielo 1 en un recipiente sin tapa. El cubo de hielo 2 en un recipiente con tapa. Ambos recipientes son de vidrio, ambos tienen un cubo de hielo que son del mismo tamaño, la misma dimensión. Bien, entonces, la pregunta 10 nos dice, ¿cuál de las siguientes es la variable independiente de esta experiencia, o sea, de la que hemos visto, ¿sí? De los cubitos de hielo? A, la masa de los hielos. B, la temperatura del ambiente. C, la presencia o ausencia de tapa en el recipiente. La B. La variable independiente. Acuérdense, ¿eh? Independiente. ¿Cuándo era independiente? Cuando se podía variar. Ah, muy bien. Cuando yo lo podía variar, lo podía mover, ¿no? Listo, gracias. Vamos, vamos.
11 la B. A ver, bien, vamos a ver. Ahí encontró la 11 también ya. En la 11 nos dice cuál de las siguientes es la variable dependiente de esta experiencia. En la 10 me dice la variable independiente. Y en la 11 me dice la variable dependiente. Independiente voy a poder modificar y la dependiente va a suceder algo con esa, o va a ser el efecto que va a pasar. Y están bien divididas las respuestas. ¿Ah? Vamos a ver, ¿alguien más? Está medio dividido, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿sí? Ahora sí. Ya tenemos varias respuestas. Algunos no han querido dar sus respuestas. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Listo. Entonces, perdón. Recordemos que cuando hablamos de la variable independiente, el investigador, el estudiante, quien esté haciendo la experimentación, va a poder modificarlo, ¿sí? Va a poder cambiarlo. ¿Qué me decía? ¿Qué me decía en esta situación? Dice que presenta dos cubos de hielo idénticos contenidos en dos recipientes, uno de los cuales tiene tapa y el otro no. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Qué más me dice? Pregunta a los estudiantes si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué. ¿Sí? El cubo de hielo 1 está en el recipiente sin tapa y el cubo de hielo 2 está en el recipiente con tapa. Bien. Entonces, me están preguntando por la variable dependiente y la variable independiente. O sea, por ambas variables me están preguntando. Por la independiente y luego me están preguntando por la dependiente. Dijimos que la independiente es aquella que yo voy a poder modificar y voy a cambiar y la dependiente va a ser el efecto que va a tener respecto a esa modificación que yo hago. ¿Sí? Entonces, la masa de los hielos
es la alternativa A, la alternativa B, la temperatura del ambiente, y la alternativa C, la presencia o ausencia de tapa en el recipiente. En este caso, la respuesta correcta de la alternativa, de la pregunta 10, en variable independiente, viene a ser la alternativa C. La presencia o ausencia de la tapa. ¿Por qué? Porque si yo tapo, ¿no? Yo tapo o quito la tapa del otro recipiente, va a modificarse algo. Entonces yo puedo cambiar eso. No voy a poder de repente en ese ejemplo que se ha presentado mostrar lo que es la temperatura del ambiente porque no me está señalando ello. Y en la masa de los hielos, no, porque me dice que ambos son, ¿no? Ambos son cubos del mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo, en este caso, modificar o cambiar? ¿O por qué se va a modificar el derretirse el hielo? Es porque tiene la tapa uno y el otro no tiene la tapa. ¿Y qué me dice en la variable o cuál es la variable dependiente? Si yo ya tengo que es la tapa lo que tiene el recipiente, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder con ese hielo? ¿Qué va a suceder? A jugar amigos. Agarren pan. ¿Quién están jugando? Bien, ¿qué va a suceder entonces con ese hielo que está con tapa o sin tapa? Eso que va a suceder vendría a ser la variable dependiente. El material del que están hechos los envases no es la variable dependiente. La variación del tamaño de los cubos de hielo en el tiempo o la masa de los envases de vidrio que contienen los cubos de hielo. La masa de los envases de vidrio tampoco no podría ser, eso es lo que no va a variar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a variar? ¿O cuál va a ser el efecto? Va a ser la variación del tamaño de los cubos de hielo en el tiempo. Esa va a ser mi variable dependiente. Si yo pongo la tapa o quito la tapa, o en uno tiene la tapa y en el otro no tiene la tapa, ¿qué va a suceder con los hielos? Pasando el tiempo, va a cambiar el tamaño, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? La variación del tamaño de los cubos de hielo. ¿Está bien? Entonces, recordemos, la independiente, aquella que va a ser manipulado por el investigador o por el estudiante, y la dependiente, el efecto que va a surgir a partir de esa variable independiente. Bien, entonces algunos han coincidido en sus respuestas. Bien, vamos a la siguiente. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los cubos de hielo se derritió primero? Cubo de hielo 1 en recipiente de vidrio sin tapa. Cubo de hielo 2 en recipiente de vidrio con tapa. La pregunta, ¿cuál de los cubos se derritió primero? A, el cubo de hielo 1. B, el cubo de hielo 2. C, se derritieron al mismo tiempo. Ah, Sería la respuesta. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Tengo yo 2, 3, vamos. 4. Sí, seguimos, vamos.
¿Alguien más? Vamos. Nada, doctor. Gracias. ¿Alguien más? A ver, dos más. ¿Quiénes más? Vamos, vamos. Listo, vamos a ver. No tengo más respuestas. Algunos todavía están pensando si es el 1 o el 2 o si ambos se derritieron al mismo tiempo. Vamos a ver. El cubo de hielo 1, el recipiente no tiene tapa. Y el cubo de hielo 2, el recipiente sí tiene tapa. Ambos son de vidrio, ¿verdad? Lo que tengo que conocer para esto es a raíz de qué se va a derretir el hielo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que hace que el hielo se derrita? Temperatura de ambiente. La temperatura del ambiente. ¿Sí? La temperatura del ambiente. Y al saber que la temperatura del ambiente es el factor que va a hacer que este hielo se derrita, entonces, si es la temperatura del ambiente, ¿en cuál de los dos recipientes va a tener más contacto con la temperatura del ambiente? En el 1. En el 1. ¿Y por qué? Porque la temperatura va a seguir ingresando al hielo. En cambio, en la tapa, con tapa, ya no, al contrario, se va a refrigerar adentro. Y eso le va a ayudar a conservar. Claro que sí. Entonces, eso es lo que va a suceder, que la temperatura del ambiente va a poder ingresar al recipiente. Por lo tanto, al poder ingresar al recipiente, entonces tiene esa posibilidad de poder derretirlo mucho más rápido, o sea, derretirlo primero. Por lo tanto, la respuesta efectivamente es la alternativa A, el cubo de hielo 1. ¿Por qué? Porque no tiene tapa. Si tuviéramos ahí una pregunta adicional o tendríamos otra pregunta, de repente nos van a preguntar por ese factor, ¿no? ¿Qué hizo que se pueda derretir primero? También puede ser qué ocasiona que el cubo 2 no se derrita tan rápido. Entonces tenemos que tener todas esas posibilidades y que son de conocimientos que tenemos ya como maestros, ¿no? Entonces, es importante tomar en consideración todos esos aspectos. Vamos a la siguiente.
Yo había quedado unos cuantos minutitos para resolver otras preguntitas, pero sí, no se alcanza, creo. Listo. Bien. ¿Qué nos dice en este caso? Dice, luego de algunas sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes realizó una indagación en la que comparó el funcionamiento de los dos circuitos eléctricos. A continuación se presenta la conclusión de la indagación de los estudiantes. Circuito 1, el foco prendió. Circuito 2, el foco no prendió. Para que un circuito funcione, debe tener una sola pila, no dos pilas. Esa es la conclusión. La docente busca retroalimentar al equipo de estudiantes para que reflexione sobre su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? A. ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito 2? B. ¿Qué pasaría si instalan un interruptor en el circuito 2? C. ¿Qué les parece si quitan una pila del circuito 2? Bien, gracias. La A. Gracias, maestro. Bien, gracias. Ya tengo algunas respuestas. Vamos. No hay problema, maestro. Pueden escribir o pueden utilizar el audio. No hay ningún inconveniente. Por eso es que al inicio dijimos para las respuestas, cualquiera de las dos es válido. No somos un grupo muy grande, por eso tenemos esa posibilidad de poder utilizar el audio, ¿sí? E incluso para las preguntas. Cuando somos bastantes, o sea, cuando ha habido equipos de 300, 200, ahí sí es un poco difícil, ¿no? Pero acá somos un grupo reducido y es fácil poder comunicarnos, ¿no? Tenemos esa posibilidad, no está cerrado los micrófonos. Está bien, entonces ya tenemos respuestas, aún todavía tenemos algunos que necesitamos unas cuantas respuestas más. Vamos, vamos, bien, listo. ¿Alguno más? Bien, entonces ahora sí vamos a ir a la respuesta. Dice que realizó la indagación y comparó el funcionamiento y se presenta la conclusión de la indagación. Y su conclusión dice, para que un circuito funcione debe tener solo una pila, no dos pilas. La docente busca retroalimentar al equipo para que reflexione, va a retroalimentar para que reflexione sobre su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? Primero, recordemos que existen 4 tipos de retroalimentación, pero aquí me está hablando de uno de esos tipos, que es reflexionar.
Por lo tanto, para trabajar la retroalimentación por reflexión, necesariamente tiene que hacer una pregunta que ayude al estudiante a pensar y a dar respuestas por sí mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, la alternativa correcta corresponde a la alternativa A. ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito 2? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque aquí la conclusión que dio es, para que un circuito funcione debe tener una sola pila, no dos pilas. Pero aquí la pregunta es, ¿de qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito 2? O sea, no está diciendo que quiten, sino que lo coloquen estos elementos de una manera distinta. No puede ser la B porque dice, ¿qué pasaría si instalan un interruptor en el circuito? Está dando una propuesta. Pero aquí me está diciendo que reflexionen sobre su conclusión. O sea, que reflexionen sobre aquello que ha presentado. Y aquí les dan una propuesta, ¿no? ¿Qué pasaría si instalan un interruptor? No le está ayudando a que reflexionen sobre su conclusión. ¿Qué les parece si quitan una pila? Tampoco le está ayudando a que reflexione sobre su conclusión, ¿sí? Sino más bien le está dando una alternativa, una propuesta. Bien, entonces hasta acá hemos llegado el día de hoy. Tengo aquí un mensajito. El éxito comienza desde que empiezas a pensar que sí puedes. Y como ustedes sí pueden, por eso están acá, porque sí pueden lograr lo que se proponen. A todos les deseo muchos éxitos este domingo, que esperemos que sea, que estemos tranquilos todavía en la situación en la que nos encontramos. Sé que está muy convulsionado nuestro país. Puede suceder muchas situaciones inesperadas en este momento. Lo único, pedir a Dios que nos siga iluminando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación, por haber estado presentes con nosotros y confiar en nuestro equipo para esta preparación. Gracias a todos, que tengan bendiciones y que hoy pues tengan también un lindo descanso. Muchísimas gracias a todos. Tienen ahí mi teléfono, estoy dejándolo también por si de repente tuvieran alguna consulta, ustedes me escriben un mensajito, yo todos los días leo los mensajes, pero no los respondo inmediatamente, pero igual les respondo, les puedo dar alguna ayuda que necesitan. Muchísimas gracias, bendiciones para todos ustedes, sigan esforzándose, sigan dando lo mejor. Estamos nosotros responsables de los cambios que va a tener nuestro país. Están los niños en nuestras manos. Muchas gracias. Acá